Gente, esta es la parte número 2 de Martial Pix. Si me escuchan un tanto raro es porque me acabo de levantar, pero no importa. Si no te has visto la parte número 1 te estaré dejando el link en la descripción. Y si eres nuevo, suscríbete, así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa con aquel anciano de la tienda de arroz, el cual decía el protagonista que ya que este estaba completamente solo, estaba seguro de que había tiempos difíciles para él y este estaba bastante hambriento, debía ir con ellos y puede que no tengan mucho pero tenían arroz para compartirle, cuya cosa el protagonista aceptó. Inmediatamente en la misma tienda dos hombres terminaron entrando, preguntándole el asistente del tipo de la tienda que qué deseaban comprar, pero inmediatamente aquellas personas parecen responder mal diciendo que debía quitarse del camino. De esta manera, con un ruido sordo, inmediatamente el asistente de la tienda fue pateado, preguntando al dueño que qué sucedía, mientras el protagonista asistía a aquel asistente. El protagonista levanta la mirada para percatarse de aquellas dos personas con malas intenciones, cuando uno de los tipos termina preguntando que quién era el dueño de aquella tienda, e inmediatamente el señor que había regalado arroz al protagonista dice que era él. Inmediatamente luego de que el señor He se presentase, inmediatamente el tipo con malas intenciones terminó diciendo que este tenía un corazón bastante negro, debido a que le vendió arroz envenenado a su hermano, un hombre fuerte. Como él se había debilitado tanto después de consumir su arroz que por el bien de la ganancia, este era muy desalmado. Sin embargo, el señor G decía que eso no era posible debido a que él no vendía arroz envenenado en absoluto. Pero aquel tipo insistía diciendo que su hermano compró algo de arroz de allí esa mañana y después de consumirlo había estado así de débil, pero gracias a Dios que no lo comió tan bien, o si no también estaría en la misma condición. El señor G, un tanto asustado debido a la situación en la que se encontraba, termina diciendo que teme que aquello puede ser un malentendido. Sin embargo, el tipo con malas intenciones insistía diciendo que este era un mentiroso patético, que si no fuese por su arroz su hermano no estaría en aquel estado. Pero un tanto molesto con la situación, entendiendo lo que pasaba, viviendo como aquel tipo quería sacarle un tanto de dinero al señor G, el protagonista terminó acercándose, pero terminó siendo detenido por el señor G, quien no quería que el protagonista encontrase problemas. El señor G simplemente dice al protagonista que incluso si necesitaba sufrir pérdidas, tenía que evitar las desgracias y que él mismo se ha lastimado. Inmediatamente el señor G tiene en mente lidiar con aquel tipo de buena manera, diciendo que debía llevar a su hermano a un médico si se encontraba en muy mala condición, diciendo que aquello no tenía nada que ver con él. Sin embargo, si a este tipo le faltaba dinero podía ayudarlo a pagarle el tratamiento, pero inmediatamente el tipo que quería sacar dinero termina diciendo que este era un hombre de negocios de corazón negro, que si acaso les trataba como ladrones, que aquello era inaceptable, que estos eran hombres virtuosos que nunca han hecho nada malo. Sin embargo, el señor G estaba allí vendiendo arroz envenenado, que dónde estaba la conciencia del mismo. Pero el protagonista con esto piensa que con aquella actitud que si realmente podían llamarse hombres virtuosos. Inmediatamente el señor G termina preguntando a estas dos personas que qué querían de él. Sin embargo, en el lugar terminó entrando el hermano discípulo del protagonista, cuya cosa el protagonista terminó dándose cuenta de que aquellas dos personas son las personas del callejón de antes que estaban con este mismo discípulo. Debido a esto, el protagonista logró percatarse de que estas dos personas, bueno, tres personas se conocían, preguntándose que qué estaban tramando exactamente. Parecían tener muy malas intenciones con la tienda de arroz del señor He. Inmediatamente los tipos hacen como si no se conociesen, diciendo que se deje de rodeos, que era lo que quería aquel hermano discípulo del protagonista, e inmediatamente él mismo dice que aquel hermano en sus brazos parecía estar bastante pálido, que el veneno parece ser serio, e inmediatamente el tipo finge diciendo que si acaso no era obvio, que en lugar de buscar tratamiento médico estaban allí para advertir a otros de la maldad del señor He, que solamente querían exponer a aquel comerciante de corazón negro para que no haya más víctimas que caigan en sus manos. Inmediatamente el prota, dándose cuenta de la situación, pregunta a su tío G que si acaso había ofendido a alguien recientemente. Sin embargo, él mismo dice que no lo había hecho, por lo que el protagonista dice que si acaso podría ser que la tienda
tienda de arroz impidió a alguien más obtener ganancias, cuya cosa el tío G dice que aquel era solamente un trabajo humilde para sobrevivir, que cómo podía evitar que otros obtengan ingresos, cuya cosa el protagonista llega a la conclusión de que aquello era bastante extraño, preguntándose que qué era lo que querían exactamente, pensando en indagar más en la situación, e inmediatamente el hermano discípulo sonríe de una manera bastante mala con intención de golpear a uno de los hermanos. Inmediatamente al darse cuenta el tipo que fingía estar enfermo termina esquivando el golpe del hermano discípulo del protagonista, el cual después de darse cuenta de que este evitó su ataque le dice que a pesar de estar envenenado evitó su ataque muy fácilmente, por lo cual estaba completamente impresionado. Obviamente todo aquello era una estafa, diciendo que era la gente que esto era completamente absurdo, que aquello debe ser un discípulo del pabellón Cielo Alto, y su Kung Fu era completamente formidable, que cómo se atreven aquellos dos a extorsionar dinero en ese lugar. Por esto el protagonista piensa que estos estaban representando la obra de un caballero honorable, descubriendo su juego sucio y protegiendo al débil para ganar reputación, que si el prota no los hubiese visto juntos en el callejón, realmente los hubiese creído. Sin embargo, se preguntaba que por qué pasar por todo aquel problema. Con esto, inmediatamente uno de los hermanos, el hermano que fingía estar sano, termina diciéndole al hermano discípulo del protagonista que quién demonios era él, que debía meterse en sus asuntos. Sin embargo, inmediatamente él mismo se presenta diciendo que era Sumu del pabellón Cielo Alto. Con esto, el tipo que fingía estar sano dice que sin duda este era un talento del pabellón Cielo Alto, que hoy estos admitían su derrota y recordaría aquella humillación en esa oportunidad. El protagonista simplemente pensaba que aquella actuación parecía ser bastante hermosa, mientras Sumu decía a los extorsionadores que debían irse de allí inmediatamente. Pero por otra parte, la gente piensa que si los dejan irse así, entonces habrían logrado su cometido, que entonces aquel Sumu debe estar buscando los elogios de la audiencia por autoproclamado acto. Pero el prota no podía permitir que nadie se engañado en ese lugar, por lo que inmediatamente los señala diciendo que no podían dejarlos ir, que son despreciables, y la víctima de ese día fue la tienda de Rosji, que si no le enseñan una lección, aquellos dos tipos harían lo mismo con la tienda de ropa Liu Shi o la tienda de abarrotes Yang Shi. Con esta situación la gente termina dándole razón al protagonista, diciendo que era verdad, que no deberían dejar que aquellos hombres despreciables se vayan tan fácilmente, que si dejan que se vayan un día pueden regresar a causar estragos en otra tienda. Pero por otra parte, Sumu parecía estar preocupado debido a que sus cómplices iban a estar en problemas. Este termina mirando al protagonista de manera molesta, mientras el prota simplemente decía que, como dice el dicho, si van a realizar buenas acciones deben realizarlas por completo, preguntando a aquel Sumu que qué tal si estos dos capturaban a los dos ladrones. Pero por otra parte, Sumu pregunta al prota de manera molesta que quién estaba llamando hermano. Con esto el protagonista termina diciendo que también era un discípulo del pabellón Cielo Alto y había estado en la secta durante casi 3 años. Por otra parte, Sumu pensaba que qué idiota de hermano era el protagonista, mientras el prota decía que no debían perder más tiempo, que ser valiente y caballeroso era la forma en la que le gusta vivir, así que debían arrestar a aquellos dos hombres cobardes y ayudar al señor Ji a reclamar justicia, que mientras ayudan también a la aldea de Ciruela Negra a sacar dos escorias de la sociedad. Todo el mundo apoyaba la idea del protagonista, debido a que realmente el prota era un discípulo del pabellón Cielo Alto. Pero por otra parte, Sumu parecía estar preocupado, pero el protagonista no le da tiempo de pensar en qué hacer, tomándolo por el hombro diciendo que juntos debían capturar a aquellas dos personas despreciables. Mientras Sumu corría junto al protagonista, pensaba que aquello no estaba yendo de acuerdo a su plan, que si aquello seguía así entonces no quedaba otra, que tenía que dejarlos escapar cuando haya una oportunidad. Inmediatamente el tío Ji, mirando la situación de cómo el protagonista y Sumu se lanzaban en contra de estos dos extorsionadores, termina diciendo a sus vecinos que tenían que ayudarlos en lugar de simplemente mirar. De esa manera fue como todo el mundo terminó rodeando a aquellos dos cómplices de Sumu mientras estos eran golpeados. Por otra parte, Sumu pensaba que qué era lo que había hecho, metiendo en problemas a aquellas dos pobres personas simplemente para ganar un poco de gloria. Luego de ser completamente golpeados, uno de los tipos termina llamando el nombre
de Sumu, quien inmediatamente termina diciendo que no se atreve a llamar a su nombre, que cómo puede ser tan canalla. Pero por otra parte el protagonista simplemente sonreía dándose cuenta de que Sumu fue delatado. Todo el mundo en ese lugar parecía estar molesto con estas dos personas. Por otra parte el asistente dice que cómo se atreven estas escorias inútiles a aterrorizar a su aldea Ciruela Negra, por lo que el protagonista dice que por qué no terminan quitando una de las extremidades de estos o al menos hiriéndola para que nunca vuelvan a cometer ningún crimen. La propuesta del protagonista deja tembloroso absolutamente a todo el mundo, pero más a Sumu, quien estaba en complicidad con estas dos personas, preguntando al prota que si acaso no era un poco excesivo. Pero el protagonista de manera un tanto seria pregunta que como que excesivo, que si ellos hubiesen tenido éxito ese día entonces el negocio del jefe He estaría completamente arruinado debido a la difamación, que si aquello hubiese sucedido, que cómo podría el tío He sobrevivir sin vender su arroz, diciendo que estos intentaron destruir el sustento de alguien, que como era aquello excesivo, que necesitan ser enseñados que por cada acción que tomen hay un precio que pagar. Por esto Sumu termina diciendo que aún así no podían eliminarlos. Por otra parte, uno de los cómplices de Sumu termina diciendo que, bueno, para sí mismo, que estos estaban juntos en eso, y si estos dos no podían salir de aquella situación, entonces Sumu también sería arrastrado. El protagonista termina diciendo a Sumu que si los criminales pueden eliminar, entonces ¿por qué ellos no pueden eliminarlos? Porque cómo defenderían la ley en esa situación, que por qué era tan suave con ellos, que si acaso este le conoce. Inmediatamente Sumu termina sorprendido con la pregunta del protagonista. Sumu seriamente pregunta al protagonista que qué quería decir, pero por otra parte el jefe He termina preguntando al prota que qué trataba de decir y qué insinuaba. Inmediatamente el prota dice a Sumu que ve que este es un hombre justo, sin embargo pregunta que por qué tenía tanto miedo de defender la ley y ejecutar a aquellas personas por el bien de la aldea, por lo que Sumu inmediatamente termina diciendo que no tenía miedo para nada, que solamente era tomar la vida de alguien, que quien no lo había hecho antes. Inmediatamente el prota le dice a Sumu que debían ir a eliminar a aquellos dos bandidos, pero por otra parte uno de los hombres se levantó. Se trataba el que fingía estar enfermo, diciendo que Sumu era un traicionero, que habían acordado difamar el mercader de arroz He para luego que lo rescates y se convierta en un héroe, que cómo se atreve a pensar en abandonarles en esa situación, que era un animal y les daba asco completamente. Sumu simplemente intentaba defenderse diciendo que aquello era una completa mentira, pero en contra de lo que Sumu esperaba, inmediatamente uno de estos dos cómplices termina revelando el plan diciendo que era, bueno, simplemente difamar el mercader de arroz, y todo fue planeado por el joven Sumu y él, bueno, haría cualquier cosa para impresionar a la hija del jefe He. De esa manera fue como el protagonista, indagando, terminó dándose cuenta de la situación mientras Sumu decía que el cómplice que era un montón de mentiras, mientras el cómplice seguía admitiendo, diciendo que no mentía, que tal vez ambos hayan hecho cosas malas para culminar a alguien y destruir el sustento era algo que nunca harían. E inmediatamente terminan diciendo que todo el mundo sabe que sabotear el sustento de los demás allí es igual el sabotear al de ellos, que cómo sobrevivirían, que todo aquello fue instigado por Sumu, quien había planeado todo de antemano en el callejón. Con esto el protagonista termina preguntando al cómplice de Sumu que si hubiesen tenido éxito cuánto les habría pagado él mismo, e inmediatamente termina revelando que les pagaría 50 de plata. El prota pensaba que aquello era demasiado, pero por otra parte el tío He decía a Sumu que era un pequeño mocoso despreciable, que cómo se atrevía a tratar de engañarles diciendo que era la desgracia del pabellón Cielo Alto que tenga tal degradante discípulo, que no era nada comparado con el protagonista, y se sentía completamente avergonzado incluso por sus padres. Toda la aldea pensaba que aquello era un completo insulto al pabellón Cielo Alto, pensando la gente que antes pensaban que este era un héroe, sin embargo era todo lo contrario. Por otra parte Sumu pensaba en el protagonista pensando que todo fue su culpa debido a que destruyó su plan y su nombre, e inmediatamente este pregunta al prota que cómo debería dirigirse a él, cuya cosa el protagonista simplemente le pregunta que por qué no lo adivinaba. Inmediatamente Sumu dice que descubriría su identidad muy pronto, que había estado allí por más de 3 años y solo sigue siendo un discípulo de prueba
cueva, que solamente debía esperar que este tendría su venganza, y de esa manera fue como Sumu se retiró bastante molesto. Después de aquella situación, el protagonista se percató de que los dos cómplices de Sumu escaparon silenciosamente, e inmediatamente el tío Hit termina diciendo al protagonista que se vio ofendido a Sumu y teme a que aquello pueda causarle problemas en el futuro, cuya cosa al prota poco le importaba, diciendo que todos tienen reglas y él no podía herirle en el pabellón cielo alto. Con esto el tío Hit simplemente dice que aún así el prota debía ser cuidadoso debido a que estaba preocupado que por ayudarles le lleguen desgracias a él, cuya cosa el protagonista termina aceptando y se despide después de tomar su saco de arroz. Después de llegar a su choza en el pabellón cielo alto, el protagonista pensaba que ese mes no tenía que preocuparse por sus comidas, pensó que Sumu le emboscaría en su regreso al pabellón cielo alto. Sin embargo, él mismo no lo hizo. Pero inmediatamente el protagonista cae en cuenta pensando que en ese lugar tienen reglas que prohíben la muerte innecesaria de los compañeros discípulos, y si se atreviese a emboscarle mientras estaban fuera, él estaría en problemas, pensando que su mejor oportunidad sería desafiarle, pero no pudo medir toda su fuerza, y aún así el prota estaba seguro de que estaba en la cima del cuerpo templado. Sin embargo, se preguntaba en qué etapa, pensando que aquello no era para nada bueno, pensando que necesitaba entrenar más duro, de lo contrario le eliminarían muy pronto. Al amanecer, el protagonista entrenaba mientras pensaba agotado que al fusionarse con el esqueleto dorado, las técnicas fundamentales del pabellón cielo alto ya no se sentían poderosas, que si aquello significaba que solamente podría practicar durante media hora cada día por el resto de su vida, pensando que la luz del día dura alrededor de 12 horas completas, pero solo puede entrenar durante media hora, preguntándose qué haría durante el tiempo restante, que si acaso no podía dormir. Termina llegando a la conclusión de que no puede dormir todo el día y tiene que buscar una manera de entrenar. Luego de darse una ducha caliente, el protagonista piensa que eso era todo lo que necesitaba, pensando que continuar practicando así era insuficiente, que si acaso quizás deba comenzar a afilar cuchillos o cortar madera, e inmediatamente termina recordando el libro, pensando que podía encontrar algo allí. Luego de abrir aquel libro de color negro, el protagonista terminó llegando a la conclusión de que la primera página estaba relacionada con los fundamentos del esqueleto dorado y la segunda página trataba acerca de los métodos para cultivar el cuerpo templado con el esqueleto dorado, pero la tercera página tenía algo sorprendente, parecía ser un jarrón de incienso, por lo que tomando aquel jarrón, el prota piensa que de acuerdo con aquel libro negro, aquel quemador de incienso ayudaba a su entrenamiento. Sin embargo, pensaba que era inútil si no tenía hierbas para quemar en él, pensando que la fragancia que despide le ayudaría en su entrenamiento, pero también decía que diferentes etapas necesitaban diferentes hierbas. Piensa que la hierba que necesita en ese momento para aquella etapa se llama la flor espiritual de 3 hojas y la hierba vetada. No cuestan muchos, pero son difíciles de encontrar, debido a que también poseen pequeñas cantidades de toxinas, y si le inhalas por un periodo de tiempo bastante corto, aquellas toxinas causarían un daño duradero al cuerpo del cultivador. Pensando que si acaso realmente aquellas hierbas podían ayudarle, el protagonista piensa que la sala de contribución vende aquellas hierbas, pero el viejo tesorero Men era bastante mezquino con él y le costarían una fortuna y no tenía tantos puntos de contribución para canjearlas. Pensando que supone que la única opción que tiene es encontrarlas él mismo en la montaña. La montaña de viento negro no estaba muy lejos del pabellón del cielo alto y cree poder encontrarlas allí. Inmediatamente se acuesta a dormir teniendo en mente que iba a ir al día siguiente a buscar aquellas hierbas. De esa manera fue como Yankai durante el amanecer practicó la técnica del puño, el registro del cuerpo templado que encontró en el libro de color negro, y en la mañana él mismo estaba barriendo el piso de la sala de contribución y repentinamente el tesorero Men le lanzó un pequeño libro al protagonista. Era un libro acerca de las hierbas, su propia
propiedades medicinales y dónde encontrarlas. De esa manera Yang Kai solicitó en la oficina de asuntos generales para irse por unos 3 días, pensando el protagonista mientras salía del pabellón Cielo Alto que iba en busca de aquellas hierbas. Ya más tarde en la montaña de Viento Negro el protagonista pensaba que la brisa en ese lugar era bastante relajante. Después de un rato consiguió una hierba de dientes afilados, pensando que aquello era un poco difícil. Sin embargo, tenía en mente avanzar un poco más, cuando de repente terminó encontrándose con algo, preguntándose que por qué todo en ese lugar había perdido la vida. Pero mirando una pequeña hierba termina pensando que la misma lucía bastante familiar, dándose cuenta de que se trataba de la hierba vetada. Después de un rato el mismo parecía estar completamente agotado debido a que ya estaba atardeciendo y cree que era todo por ese día, por lo que tomando una bola de arroz piensa que dormiría en aquel árbol cuando termine de comer. El protagonista terminó durmiendo por la noche. Al amanecer entrenó, comió y después pensó que necesitaba buscar más hierbas por ahora. Después de un tiempo el prota estaba completamente hambriento. Pensaba que en la montaña de Viento Negro podría encontrar algo para poder comer, sin embargo no consiguió absolutamente nada. Que si lo hubiese sabido de antemano habría llevado más bolas de arroz. Gente, Yang Kai se parece a mí debido a que yo como un montón de arroz. Sin embargo, por otra parte, el prota se preguntaba que dónde podría encontrar comida en aquel bosque desértico, cuando de repente a lo lejos terminó percatándose de una señal de humo, pensando que alguien se atrevió a iniciar una fogata en medio de aquel bosque. Era completamente estúpido, un completo principiante. Y luego de acercarse a aquella fogata, el protagonista pregunta a la persona que quién era él. Al darse cuenta el protagonista que estaba siendo apuntado por 2 personas con arco, el mismo dice que deben relajarse debido a que estaba allí simplemente para recolectar hierbas, e inmediatamente bajando el arco aquella persona mayor termina diciendo que parece que simplemente fue una falsa alarma. El protagonista termina pidiendo disculpas e inmediatamente el padre termina diciendo que fuese hacia allí, que el viento estaba frío y no era fácil estar al aire libre, cuya cosa el protagonista agradece. Inmediatamente a estos dos se presentan diciendo el hombre mayor que su nombre era Shan Shan y viven al pie de la montaña, para siempre van a ese lugar allá arriba para cazar, para no pasar hambre, diciendo que no debía subestimar a aquel pequeño, diciendo que él mismo era todo un cazador y le acompaña a la montaña de Viento Negro innumerables veces. El tipo mayor pregunta al prota que qué había de él, que por qué había llegado a la montaña de Viento Negro, e inmediatamente el prota se presenta diciendo que era un discípulo del pabellón Cielo Alto y estaba allí para recolectar hierbas. Con esto el tipo queda sorprendido debido al nombre del, pabellón al que el prota pertenece, diciendo que su hijo también estaba interesado en cultivar, pero no era lo suficientemente fuerte, así que regresó con ellos debido a que él mismo idolatraba a los cultivadores como el protagonista quería entrar también. Con esto el protagonista simplemente hace cariño a aquel pequeño diciendo que aunque no fue aceptado, eso no quiere decir que no podía entrenar por él mismo. Pero el prota pasa un poco de pena debido a que su barriga termina gruñendo del hambre que tiene, e inmediatamente el pequeño termina dando un pequeño pedazo de comida al prota. El prota la toma mientras agradecía diciendo que en aquella montaña la comida era escasa y sería mejor que lo guarden para ellos, pero inmediatamente después de la insistencia de aquel pequeño hombre termina diciendo que les agradecía por compartir su comida en situaciones tan peligrosas. Luego de cenar, el protagonista, al igual que el padre e hijo, te acostaron a dormir, pero ya al amanecer el protagonista se despertó dejándolos acostados a ellos, pensando que aquellas hierbas tienen propiedades curativas y una vez molidas puede que les sean útiles durante sus cacerías en aquel bosque. Parece ser el protagonista les dejó el pago por su buena voluntad. Ya mientras entrenaba, el protagonista parecía tener mucha más aura, preguntándose a sí mismo qué estaba sucediendo, que aquella sensación cálida recorría todo su cuerpo y era muy inquietante. Con esto el prota piensa que aquella era la quinta etapa del cuerpo templado, pensando que obtuvo el esqueleto dorado hace solo unos días y ya superó 2 etapas, que aquella velocidad de cultivo era impresionante. Pero ya terminando su entrenamiento, termina tomando su bolsa pensando que su tiempo para practicar estaba restringido. Sin embargo, si pudiese hacerlo más tiempo, se preguntaba que qué tan rápido podría mejorar. Después de un rato el protagonista parecía haber cazado un conejo, pensando que ese día fue una buena caza debido a que consiguió docenas de hierbas e incluso
incluso capturó un conejo, que así, bueno, que aquel era el límite de las 10 millas, que si seguía más adelante en el bosque se encontraría con bestias salvajes y con sus habilidades actuales no podría huir. Sí, bueno, literalmente el prota solamente puede huir, pero si no lo hace sería el festín de aquellas bestias. Mientras caminaba, el protagonista terminó percatándose de algo. Se trataba de un aparente grito de una de las personas con la que se reunió a la noche anterior. En la entrada de una cueva, el protagonista terminó percatándose del arco de estas dos personas. Y mientras más entraba en aquella cueva, lograba ver cadáveres de personas anteriormente fallecidas, e inmediatamente alzando su vista se percata de Shan Shan, el padre, quien estaba envuelto en un capullo de telarañas. El prota, al acercarse, se siente aliviado al percatarse de que el mismo aún tenía vida, e inmediatamente Shan Shan terminó despertando viendo que el protagonista estaba allí. Este simplemente rogaba con que salvasen a su hijo, que el mismo fue arrastrado más adentro de la cueva para ser devorado. Incluso el protagonista intentó sacar a Shan Shan de aquella telaraña, pero la misma no puede ser removida por la próxima hora y media, y dejándolo solo en aquel lugar, el prota le dice que espere por él, que iría a salvar a su hijo, cuya cosa Shan Shan decía que creía en el protagonista, que debía tener cuidado con aquella araña, que era una araña bestia demoníaca. Después de un rato, el protagonista, adentrándose en la cueva, quedó aterrado al percatarse de aquella bestia, la cual estaba succionando la sangre del hijo de Shan Shan. El protagonista simplemente corría, gritando a la bestia que debía detenerse, bestia la cual terminó soltando al pequeño. E inmediatamente la misma arribó hacia el protagonista, dejando al mismo tirado en el piso, pero el prota golpeaba sin cesar en un intento de defenderse. El prota parecía estar en una situación bastante difícil, sin embargo da una fuerte patada a la bestia, provocando que la misma salga volando. El prota agradecía en su mente, diciendo que aquella araña estaba en el primer reino, que si no fuese así, lo hubiese eliminado con mucha facilidad, que aún así con sus habilidades actuales la araña se le hacía bastante difícil debido a su tamaño. Pero mirando al pequeño, el protagonista piensa que él mismo estaba envenenado y había perdido mucha sangre. Sin embargo, se percata de que la araña estaba preparada, lanzando su telaraña en su contra. Pero la araña seguía lanzando telaraña por todas partes, preguntando el prota que qué estaba tratando de hacer, e inmediatamente se da cuenta de que la salida había sido sellada por la araña, dándose cuenta el protagonista que la misma tenía en mente pelear hasta la muerte, e inmediatamente el protagonista arribó a la batalla esquivando consecutivos ataques de telaraña, y cuando este tenía en mente golpear a la misma terminó hiriendo el brazo derecho del protagonista. La araña parecía estar completamente molesta, sin embargo el prota le dolía demasiado el brazo, pensando que aún así había algo de euforia dentro de él, y con el brazo que fue lastimado mientras la araña aún seguía atravesándole, terminó el protagonista golpeando su propia cara, provocando que la araña saliese empujada, disparada hacia atrás. El protagonista simplemente se defendía de los arañazos, mientras pensaba que tenía un inmenso poder, que aquella bestia no era nada tan poderosa como debería serlo frente a él. De esta manera fue como la pelea siguió dando curso, mientras la araña terminó lanzando un ataque furtivo de telaraña, ataque el cual terminó enredando al protagonista, el cual pensaba que aquellos hilos son inútiles, que si acaso ya se estaba muriendo aquella araña, la bestia demoníaca. Después de un rato y luego de golpearle, el protagonista piensa que la misma dejó de moverse, que si acaso ya había perdido, que aunque sea una bestia demoníaca de primer reino, aún era algo que alguien de la quinta etapa del cuerpo templado debería ser capaz de derrotar, pensando que este estaba gravemente herido, pero no se siente débil en lo absoluto. Luego de sacar la pata de aquella araña clavada en su brazo, el protagonista termina deshilando el hilo que le había enredado la araña en su cuerpo para tomar al pequeño en sus brazos. E inmediatamente después al lugar terminó llegando Shan Shan, el padre, preguntando que cómo estaba su hijo, cuya cosa el prota dice que él mismo estaba envenenado y había perdido mucha sangre. Bastante preocupado se encontraba aquel padre, mientras el protagonista, reposando al chico en el piso, le dice que le espere en ese lugar debido a que este iría a conseguir algo para salvarle la vida.
Después de un rato, el protagonista regresó con las hierbas las cuales masticó para sacar su savia y luego de escupirla en sus manos, terminó untándola en el brazo del pequeño, diciendo el padre Shanshan que esperaba que nada malo sucediese, pero el prota dice que no debería haber ningún problema debido a que recordaba los efectos y de las hierbas claramente. Shanshan, mirando a su hijo mientras se recuperaba, parecía estar bastante feliz agradeciendo a los cielos. Por otra parte, el prota le dice que aquello seguía siendo insuficiente debido a que sus hierbas medicinales son de baja calidad y puede que aquello solamente alivie los síntomas, por lo que necesitan encontrar a un médico, o si no teme que sucumbirá a las hierbas, e inmediatamente Shanshan dice que deberían irse y llevarlo a un médico, pero el prota decía que no había prisa, que primero debían esperar a que recupere algo de fuerza y entonces podrían irse de allí. Por otra parte, Shanshan parecía estar bastante preocupado también por las heridas del protagonista, pero el prota dice que no era necesario preocuparse por las mismas. Shanshan pregunta al protagonista que cómo podía estar bien soportando que perdió mucha sangre, cuya cosa el prota dice que ni este mismo lo sabe, que no estaba muy seguro de cómo, pero se sentía completamente bien y revitalizado. Pero inmediatamente a la mente del protagonista llega algo, diciendo que era cierto y diciendo que Shanshan debía esperar un momento allí, que volvería bastante pronto. Y después de caminar un rato por la cueva, el protagonista termina encontrando unas hierbas, pensando que se dio cuenta de algo mientras peleaba con aquella bestia demoníaca, que como había pensado, aquellas hierbas crecen dentro de la cueva. Se trataba de la flor espiritual de 3 hojas, la cual éste necesita. El prota pensaba que la flor espiritual de 3 hojas crece en lugares húmedos y oscuros llenos con numerosos cadáveres, y aquella cueva era el ambiente ideal para ellas, que aquello era algo bueno y tendría algo bueno de regreso. Ese era un dicho que todo el mundo sabe, que si uno hace bien, le va bien. Y pensando también el protagonista que aquello parecía ser el caso, que si no hubiese llegado a salvar tanto el padre como al hijo no hubiese encontrado aquella fortuna en la cueva. Pero mientras seguía caminando, el prota seguía encontrando más tesoros, pensando mientras veía un hongo que era aquello, que si acaso no era aquella la mencionada en el libro que el tesorero Men le había entregado. Sin embargo, termina diciendo que solamente la tomaría por ahora y luego pensaría en qué hacer con aquello cuando regrese. Después de salir de la cueva, el prota le dice a Shanshan que debían irse debido a que la acompañaría hasta la aldea, cuya cosa Shanshan agradece, pero el prota dice que no debía agradecerle, que se dirigiría por él mismo, que él mismo dirigiría el camino. Después de un rato, el protagonista parecía estar frente al pabellón medicinal de la aldea Ciruela Negra, e inmediatamente Shanshan dentro pregunta al médico que cómo estaba su hijo y que si acaso podía curarlo, pero por otra parte el médico lo saca diciendo que era demasiado ruidoso y debía quedarse fuera y dejarle trabajar. Luego de salir, Shanshan terminó arrodillándose frente al protagonista comentándole que aquel médico dijo que si su hijo no hubiese recibido tratamiento de inmediato, él mismo podría haber perdido la vida, diciendo que no era capaz de regresar toda la gran bondad que el prota les había dado. Este simplemente decía que trabajaría toda su vida para pagarle al protagonista sin importar qué, pero el prota decía a Shanshan que arrodillarse no era un asunto tan simple para los hombres, que este pagó la bondad con sus acciones sinceras, pero todavía no le pagó por haber comido la porción de comida de su hijo, que debería ser quien le agradezca. Pero por otra parte, Shanshan decía que el prota realmente era muy buena persona. Inmediatamente al lugar terminó llegando el médico diciendo que no había necesidad de preocuparse, que la condición de aquel pequeño era estable ahora, que de todos modos él había perdido mucha sangre y teme que seguiría durmiendo por un tiempo más, por lo que debería estar bien una vez que despierte. Por otra parte, Shanshan le agradecía a aquel médico. Por otra parte, en el pabellón Cielo Alto, la gente murmuraba preguntando que qué pasaba con el protagonista y que por qué aquel día no había ido a barrer. La gente dice que escuchó que no había estado allí por varios días, que si acaso había abandonado el pabellón Cielo Alto, pero por otra parte decían que era imposible que lo haya abandonado, ya que el prota es bastante testarudo y él no abandonaría incluso cuando lo golpean hasta morir, que incluso si que hubiese querido irse, él podría haberse ido meses atrás cuando fue degradado a discípulo de prueba. Por otra parte, vemos a Sumu acercándose al lugar donde estaban murmurando preguntando por el protagonista, mientras se preguntaba que por qué había tantas personas allí. E inmediatamente su compañero le explica que de los compañeros discípulos se reúnen allí ese día porque pueden desafiar al protagonista de nuevo, y ellos están esperando por poder recolectar más puntos de contribución
retando al protagonista y venciéndolo. E inmediatamente Sumu dice que parece que aquel compañero discípulo Yankai estaba sufriendo bastante. E inmediatamente su compañero afirma diciendo que el prota era golpeado cada 5 días, pero nunca se rinde antes de perder la conciencia. Inmediatamente Sumu termina diciendo que era sorprendente, que aquello aliviaba algo dentro de su resentimiento, pero aún no era suficiente, que quería expulsar al protagonista personalmente del pabellón Cielo Alto, y una vez que ya no sea un discípulo podía encargarse de él como le plazca. Por otra parte, su compañero le decía que el protagonista se atrevió a arruinar sus esfuerzos en la aldea Ciruela Negra y fue completamente inconsciente de qué tan poderoso es Sumu, que ni siquiera averiguó el estatus social del mismo y se sobreestimó muchísimo, cuya cosa Sumu termina diciendo que debía hacer que todos se dispersen y decirles que hoy Yankai era todo de él. Aquel discípulo terminó aceptando e inmediatamente terminó diciendo a sus compañeros que el Sumu había decidido pelear con Yankai ese día y les pedía a todos estos que se retiren y esperaba que entiendan. Pero por otra parte, uno de los discípulos preguntó que por qué razón que Yankai siempre usa su escoba para elegir a su oponente, que por qué deberían hacer lo que este dice, que el prota prometió que iría ese día y que primero te sirve y debía esperar su turno. Inmediatamente otro le interrumpe diciendo que se refería a Sumu, que si acaso no sabía quién era, e inmediatamente dice que quién era, y su amigo le dice que era un completo idiota, que había un anciano del pabellón Cielo Alto que tenía el apellido Su y es uno de los 10 discípulos centrales más fuertes, que también lo tiene, que como pregunta quién es Sumu, parece ser este tipo tiene bastante estatus en el pabellón Cielo Alto y que no valía la pena ofenderlo por unos pocos puntos de contribución que obtendría el ganar a Yankai. Con esto todo el mundo se retiró e inmediatamente 10 minutos después la gente preguntaba que dónde estaba, pero por otra parte el compañero de Sumu decía que no estaba seguro debido a que usualmente el protagonista ya debería estar barriendo el piso a esa hora, preguntando que por qué razón no iría a ese lugar ahora. Después de un rato Sumu, al percatarse que el protagonista no fue a barrer, se acercó hasta su hogar. Este simplemente se alzaba gritando que el protagonista debía salir afuera y enfrentar el castigo de Sumu, y al no recibir respuesta continuaba gritando diciendo al prota que irían por él mismo e inmediatamente ordena a su súbdito que abra la puerta del protagonista, puerta la cual al abrir se percata de que no había absolutamente nadie en la casa del protagonista y todo estaba cubierto por polvo, que parece ser el prota se fue días atrás. Con esto la gente dice que acerca de eso no se había visto a Yankai por varios días e inmediatamente otro dice que Yankai era bastante inteligente, que él sabía que estaría en problemas por ofender a Sumu, así que dejó la secta. Sumu simplemente decía que el protagonista era suertudo, sin embargo su odio no se disiparía tan fácilmente, diciendo que debían llevarle una antorcha, que quería quemar la casa del protagonista hasta las cenizas. Con esto su compañero le decía que si acaso era buena idea iniciar un incendio dentro de la secta, cuya cosa él mismo pregunta que de qué estaba asustado, que este iba a protegerle sin importar qué suceda, que además la casa del protagonista no pertenecía a la secta y solamente la iban a incendiar. Cuando Sumu tenía en mente quemar la casa del protagonista, una mano apareció en su hombro preguntando que qué estaba haciendo allí. Cuando Sumu dice que incendiando la casa, inmediatamente le preguntan que por qué quería incendiar su casa. Al escuchar la palabra su casa, inmediatamente Sumu cae en cuenta, dándose cuenta de que se trataba del protagonista. Este simplemente se alejó diciendo al prota que cómo se atrevía a tocar su hombro por detrás, que realmente este no tenía modales, pero el protagonista simplemente preguntaba que si acaso no era el valiente hermano de la ciudad, de la aldea de Ciruela Negra, cuya cosa simplemente Sumu molesto decía que no había futuro para el protagonista en ese lugar debido a que sería lo haría sufrir. Con esto el protagonista pregunta que si acaso estaba tratando de darle problemas, cuya cosa Sumu termina afirmando, preguntando que si pensaba allí simplemente para visitarle, pero el protagonista pregunta que por qué quería incendiar su casa, que simplemente debía enfrentarle directamente si tenía un problema con él. Sumu miraba fijamente al protagonista pensando que por qué el prota hablaba con tanta confianza, que él mismo no parecía estar asustado de él por darle problemas, pero mirando las ropas del protagonista piensa que las mismas estaban de salir
desaliñadas y andrajosas, que no había ni un solo lugar limpio en el prota, que si acaso estuvo haciendo un entrenamiento tan duro. Pero por otra parte este pensaba que con su estatus social, un insignificante discípulo de prueba no se atrevería a provocarle. Después de un rato simplemente Sumu dice al protagonista que deje de hablar a estupideces, que si no se arrodillaba y se disculpa él mismo haría que lamente el día en que nació. Con esto el protagonista le pregunta a Sumu que si acaso estaba desafiándole, cuya cosa Sumu dice que le gustaría, pero el prota era una decepción y no estaba calificado porque él mismo ya estaba en la 9ª etapa del cuerpo templado, cuya cosa el prota piensa que las reglas para los desafíos en la secta establecen que la diferencia de fuerza no debe exceder las 3 etapas. Con esto Sumu termina diciendo que todo se sabe, que él mismo, el protagonista, ya había alcanzado la 3ª etapa del cuerpo templado, preguntando que si había algún compañero entre estos que quiera darle una lección al prota, cuya cosa inmediatamente alguien termina entrando diciendo a Sumu que le permita golpear al prota, explicando que su fuerza era la más baja entre sus compañeros hermanos, debido a que solo estaba en la 5ª etapa del cuerpo templado y debería poder hacerle compañía al protagonista por un rato. Con esto el prota piensa que 5 días atrás era cierto que estaba en la 3ª etapa del cuerpo templado, pero ahora era diferente a aquel entonces, e inmediatamente aquel discípulo acercándose al protagonista lo llama mayor debido a que el protagonista fue admitido anteriormente antes que todos allí, diciendo que se llamaba Xiao Hu y debía recordar bien ese día debido a que lo derrotaría. Inmediatamente aquel chico dice al protagonista que no diga que no le mostró ningún respeto, que le dejaría hacer 3 movimientos y si lograba hacerle retroceder un solo paso entonces sería el ganador, pero si no podía hacerlo entonces mismo, bueno, él mismo no se contendría. Por otra parte Sumu, bastante feliz, pensaba que Xiao Hu era realmente bueno y él sabía cómo humillar completamente a una persona. Por otra parte, a lo lejos en el árbol se encontraba registrando los hechos la pequeña ninja. Por otra parte, el protagonista simplemente responde a aquel Xiao Hu diciendo que si acaso estaba bien que estos peleen, diciendo que cómo podría permitir que este estén en ventaja, pero que el chico decía que no era nada y no debía preocuparse, que como compañero discípulo debería dejar que haga 3 movimientos, cuya cosa el protagonista simplemente le dice que ya que estaba bien, que ya que él mismo insiste entonces él mismo no se contendría. Xiao Hu parecía estar completamente confiado mientras el protagonista simplemente sonreía con una sonrisa malvada, a lo que inmediatamente el protagonista le notifica que ahora iba a atacarle. Xiao Hu de repente quedó completamente sorprendido al percatarse del fuerte golpe que recibió por parte del prota. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 2 de Martial Peak. Si quieres ver la parte número 3 y como el protagonista termina demostrando su fuerza por primera vez en presencia de la pequeña ninja, la cual lleva los registros y su esposa en un futuro, suscríbete y activa la campanita ya que la estaré trayendo nuevamente el día de mañana. Esta parte 3 va a estar recontra buenísima. Así que sin nada más que decir mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.